Muy bien. Vamos a orar. Ahí ya están viendo lo que viene siendo el devocional en el comentario fijado. No sé si les aparece acá arriba o aquí abajo. Para que se vayan moviendo en la Biblia, tengan su cuaderno, pluma, lápiz y borrador, porque es importante que ustedes mismos tengan sus propias notas, ya siendo el caso de que tengan la oportunidad de escribirlas, y si no, ya después que se desocupen, sea que estén trabajando o algo, que vuelvan a repasar un poquito el devocional y tengan sus anotaciones. Siempre les ayuda a tener sus anotaciones, porque también les ayuda a aprender un poquito más. Entonces, se los recomiendo bastante. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo. Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre, Señor, para exaltarte, para glorificarte, para aprender de tu palabra, para ser cada día más como tú y entenderte un poco más, Señor. Te rogamos que llegues a nuestros corazones, que nos des entendimiento de la lectura y que tú estés con cada una de las palabras que vayamos a decir. Padre Celestial, nada, nos ponemos en tus manos y te agradecemos el ver aquí a hermanos que a veces por cualquier situación, Señor, tú sabes que se les complica estar acá, pero gracias a ti hoy están aquí reunidos, Padre. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias y te pedimos esto y confiamos que nos lo cumplirás como cada mañana. En nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora sí, muy bien. Esto se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, del versículo 27 hasta el versículo 37, que eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Déjenme les hago una pequeña limpieza de cámara y seguimos. Decía, esto se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 27 hasta el versículo 37, que eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Dice, viendo esto, Ocosías, rey de Judá, no sé si recuerdan que ahora sí, había justamente, si no me equivoco, muerto. Había muerto justamente el rey Joram, rey de Israel, por mano de Jehú, ¿no? Entonces dice, viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Dice, por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo, herid también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió ahí. Y aquí quiero tocar un tema que creo que ya he mencionado en otras ocasiones, y es que dependiendo con quién te juntes van a ser tus consecuencias. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que muchas veces creemos que porque yo ando en el camino del Señor, si estoy con una persona que, por ejemplo, fuma, bebe, anda incluso en negocios no muy lícitos, no me va a pasar nada a mí, porque yo soy del Señor, aunque Él no lo sea. Sin embargo, la Escritura es muy clara con el tema siguiente. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Proverbios. Aquí está, Cantares. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. El que anda, o sea, el que se junta, el que platica, el que vive, el que tiene una comunión con los sabios, dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. No esperen que sus amistades no les traigan consecuencias. Porque una vez platicando con una persona, esta persona nos decía a nosotros, porque éramos muy jóvenes cuando platicábamos de esto, creo que era en secundaria, no me acuerdo si era un maestro el que nos lo llegaba a decir, y decía, miren, si ustedes muchachos están entre 5 drogadictos, ustedes son el sexto. Para el mundo completo, ustedes son el sexto drogadicto que se encuentra en ese grupito. Porque no es como que, miren, los 5 drogadictos y el muchacho bueno. No, ellos voltean y ven y dicen, miren, 6 drogadictos. Porque tú estás ahí con ellos, porque tú te encuentras en ese mismo lugar con ellos, aunque no haciendo lo mismo, eso lo sabes tú, no las demás personas. Y las consecuencias que les caigan a ellos también les van a caer a ustedes. Si, por ejemplo, esto se los digo como algo que sucede porque yo practicaba en su momento, sobre todo mucho... voy a mover un tantito esto. Ahí está.
Ahora sí. Yo en su momento practicaba mucho un deporte que se llama parkour. Es un deporte urbano. Los deportes urbanos lo que tienen es que no son deportes clásicos como lo es el fútbol, como lo es el atletismo, como lo que se ve en las Olimpiadas, ¿no? Son deportes que se realizan principalmente en el área urbana. En mi caso, yo practicaba mucho el parkour y el free running, que quiere decir, lo tendría que explicar como más a detalle, pero es prácticamente la capacidad de ir de un punto A un punto B de la manera más fluida posible, y esto incluye pues saltar bardas, brincar, dar mortales a veces, sí, de pasar, como quien dice, la zona urbana de un lugar al otro de la manera más fluida posible y rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de deporte? Aunque es un deporte, mientras que no afectes a propiedad privada, no sé, que tumbes una barda de un vecino que apenas estaban construyendo o algo por el estilo, realmente es un deporte bastante efectivo, bueno, y que, como todo deporte, al final de cuentas. El detalle está que muchas veces, al ser un deporte urbano, las personas que lo practican no son personas muy, vamos a decirlo así, encaminadas en lo bueno. Muchas veces, no porque se dediquen a cosas malas, sino más bien porque sus costumbres no son, vamos a decirlo así, demasiado buenas. Y eso es algo que uno que practica esas cosas tiene que estar en conciencia. Por eso mismo es que era muy, muy peligroso, vamos a decirlo así, juntarse con cierto número de personas que, por ejemplo, también practicaban este deporte y a lo mejor se drogaban, no estudiaban, no les interesaba, andaban de vagos, entre otras cuestiones que, vuelvo a repetir, el que practica parkour como tal no es el que hace eso, pero mucha gente que hace eso practica parkour. Pues son cosas diferentes, pero al final de cuentas llegan a un punto muy similar. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Por ejemplo, a mí no me llegó a tocar porque yo no me juntaba con esta gente, pero sí llegó a pasar a un amigo que justamente los detenía la policía porque pues obviamente estaban ahí, no sé, o tomando, fumando, o directamente no estaban haciendo nada, pero por la pura imagen que tenían, la pura pinta, como uno dice, los terminaban deteniendo, los revisaban, veían que no tuvieran nada y ya, los dejaban en paz. Si tenían algo, pues obviamente se metían en problemas, pero si no tenían nada, pues no había problema. Bueno, imagínense la situación. Uno se encuentra ahí, en ese tipo de lugares, con ese tipo de personas, no necesariamente haciendo algo malo, pero para las consecuencias que van a venir delante de esas personas, no va a haber, como quien dice, una distinción entre uno y otro. Si tú te encuentras ahí, también vas a pagar las consecuencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas que uno se junta, porque si uno se junta con necios, dice la escritura, será quebrantado. Si uno se junta con personas que no están haciendo el bien, que no están en un buen camino, que directamente no tienen incluso una buena fama, la consecuencia que va a caer sobre ti justamente es la misma consecuencia que van a tener ellos. Y me dirán, porque esto es importante considerarlo, Jesús se juntaba con pecadores y con publicanos. Los publicanos, ya lo había mencionado en alguna otra ocasión, eran las personas que cobraban los impuestos en aquel tiempo de Jesús y eran del pueblo de Israel, así que prácticamente eran considerados traidores a la nación, porque trabajaban para Roma, que eran los que los tenían dominados. Entonces eran lo peor. Tanto los pecadores como los, los publicanos eran malos para el pueblo de Israel. Ahora bien, Jesús se juntaba con ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que no es que Jesús se juntara con ellos como si él fuera a beber con estas personas, fuera a emborracharse con estas personas, sino que estas personas venían a Cristo para comportarse como Cristo y él los recibía. Incluso en la misma escritura lo llega a mencionar así: él recibe a los pecadores y a los publicanos y come con ellos. Esta es la gran diferencia. Nosotros no podemos hacer juicio sobre las personas ni por cómo se ven, ni por cómo visten, incluso por lo que hacen. No podemos hacer juicio para determinar juntarnos o no con ellos. La diferencia es quién jala a quién. Porque tú puedes juntarte con un drogadicto, alcohólico, que anda en pandillas, si él es el que viene a ti
y ustedes a Cristo. Porque entonces ese drogadicto, quien tú quieras marcarlo como malo, viene a la iglesia para ser transformado por Cristo en la verdad del Evangelio. No tú eres jalado hacia sus rumbos y hacia sus cosas para ser tú el que recibe, vamos a decirlo, el pago de sus consecuencias. Al contrario, Él se aleja del mal camino para acercarse a ti y se aleja del mal camino para acercarse a Cristo. En el caso, sí que sí, jamás hagan distinción ni mucho menos un juicio contra esa persona solamente por cómo se ve, por cómo se viste, por cómo se comporta o por lo que hace. Pues tal como Cristo recibió a los pecadores, nosotros también debemos recibir a los pecadores. Ahora bien, nosotros comemos con ellos, no vamos con ellos a donde, pues, al final de cuentas, realizan sus malas obras, sino que hacemos que ellos vengan a nosotros donde nosotros realizamos nuestras buenas obras, porque tal y como dice la Escritura, el que se junta con sabios, sabio será. Si nosotros logramos que estas personas que consideran de mala caña, creo que algo así se les menciona, se junten con los que son de Dios, Él será el que también, primeramente Dios, será transformado para ser otro más de los hijos de Dios. Porque como lo vimos, si entre un grupito de 5 personas, el sexto que está ahí no hace lo mismo que ellos, prácticamente es tachado por lo mismo, al mismo tiempo es al revés, en lo bueno. Si tú estás entre un grupo de 5 drogadictos, tú eres el sexto. Pero si un drogadicto no sabio, no conocedor de la palabra, se junta con 5 personas sabias, conocedores de la palabra y que aman a Dios, ese muchacho primero será contado juntamente con ellos, será el sexto sabio y, entre comillas, será el sexto sabio, pero también, si Dios lo permite y esta persona de verdad se junta con ellos, él se convertirá también en alguien conocedor de la verdad y arrepentido de su pecado. Entonces, tengan conciencia de eso para que no rechacen a la gente, pero también no vivan ni vayan a donde la gente que está mal están. Porque, créanme, no les conviene. Sean sabios, no les conviene. Si están entre los estafadores, ustedes son el siguiente estafador. Y si ustedes están entre los sabios, gloria a Dios, porque ustedes son el otro que también será sabio. Aprendamos a tener esa conciencia, también esa distinción entre rechazar y simplemente no estar en el lugar en el que no deberías estar, porque pues sí es importante, ¿no? Hay gente que, no, yo no me voy a juntar con porque no ese es el punto, es hacia dónde se mueve la gente. Si tú te mueves hacia ellos o ellos se mueven hacia ti, porque, bueno, en eso se diferencian las cosas, al final de cuentas. Siguiente versículo, porque aquí veíamos la consecuencia de Ocosías por juntarse juntamente con el rey de Israel. Es más, Ocosías fue el que fue a visitar al rey de Israel y miren la consecuencia que tuvo, él murió juntamente con el rey de Israel, que también había pecado. Siguiente versículo dice: y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres, en el sepulcro de la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a la ventana. Dice: y cuando estaba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Como amenazándolo. Dice: alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Un segundo, dice. Aquí vamos a ver una cuestión muy clara, y es cómo se está perdiendo, vamos a decirlo así, el mandato de un reino injusto, maldito, que ha
causado mal al pueblo y cómo se levanta un reino que en teoría, hasta donde lo parece, está obedeciendo a la palabra del Señor, porque tal como vimos, habla justamente anteriormente de cómo querían cumplir la palabra del Señor. Por eso mismo mandaron al rey Joram a enterrarlo en la misma heredad, creo que de su padre, por lo que decía, por lo que dijo la palabra del Señor, que los haré pagar y aquí mismo enterrarán tus huesos o algo así. Entonces, y vemos lo mismo porque aquí también viene justamente con la misma intención de cumplir la palabra del Señor. Y aquí quiero tocar un punto. Vean cómo todos están yendo con Jehú. Prácticamente no ha habido nadie que se le oponga, no ha habido ningún tipo de guerra, sino que directamente le ha dicho: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Ven conmigo, y vienen con él. ¿Por qué? Porque hay una cosa que yo quiero que ustedes entiendan. Yo estoy consciente, y esto ya lo he hablado antes con otras personas, que la gente es muy reacia con el tema de la política y el cristianismo. Yo estoy de acuerdo que la política y la religión no es conveniente que se junten. Sin embargo, yo nunca he estado en contra de que un creyente, alguien que tiene los valores cristianos, sea el que gobierne. Al contrario, yo veo necesario incluso que más personas creyentes se preocupen por la justicia, por la verdad, por el camino del pueblo, de aquellos que al final de cuentas son gobernados por otros. Cuando hay un presidente que tiene valores creyentes, valores cristianos, vean lo que sucede. Salvador es uno de esos ejemplos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando el justo reina, el pueblo se alegra. ¿Por qué? Porque el que de verdad tiene valores, el que no el que dice tener valores, sino el que tiene valores cristianos, pues no va a robar, no va a estar no va a estar en corrupción, no va a tener ningún tipo de intenciones de engañar, de traficar, de permitir incluso el pecado y la maldad, porque tiene valores cristianos, porque tiene valores de Cristo. Entonces, ¿qué va a buscar? La justicia, la verdad, va a buscar hacer lo correcto, ayudar al pueblo, ayudar a los pobres, a los necesitados, tal y como la Escritura lo llega a mencionar. Entonces, cuando el justo gobierna, el pueblo se va a alegrar, se va a sentir gozoso de que en el pueblo gobierne un justo. Pero ¿dónde vamos a esperar y cómo es que nosotros vamos a ponernos a exigirle a una persona que no es creyente que tenga los valores cristianos? ¿No les parece absurdo? A mí sí, pero cada vez que se levanta un partido cristiano con la intención de dar esos valores justamente al pueblo, el mismo pueblo cristiano se opone a este levantamiento político, vamos a llamarlo así. De tal manera que nunca llegamos a ver que esos tipos de movimientos terminen de verdad teniendo una influencia. ¿Por qué? Porque justamente el mismo pueblo creyente prefiere serle fiel, por ejemplo, a un partido político externo que ni siquiera tiene los valores cristianos, a uno que sí. ¿Y qué provocamos con eso? Que luego justamente tengamos gobernadores corruptos, hipócritas, pedófilos, que terminan haciendo más mal al pueblo que bien. Y es nuestra culpa, porque el pueblo cristiano es grande. El pueblo cristiano en México es grande, el pueblo cristiano en Estados Unidos es grande, el pueblo en la mayoría del mundo es grande. Pero seguimos fieles a ideologías y a partidos que nada tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos que reinan y que nos prohíben predicar la palabra, que nos prohíben el hacer el bien, nos prohíben lo correcto, los vemos ser rateros, prácticamente roban y extorsionan y hacen esto, y decimos, ¿por qué, Señor? Bueno, porque nosotros mismos no hemos permitido, siempre hemos estorbado a que el justo gobierne. Entonces, yo sí les soy muy claro con este tema. Yo creo que es necesario que más creyentes se preocupen por el pueblo a este tipo de términos políticos,
porque la misma Escritura nos ha dado revelación y demostración de que los que están gobernando cuando son creyentes gobiernan bien. Cuando son creyentes, no cuando se dicen creyentes, porque yo creo que igual que como ponemos un pastor que tiene buena fama, se nota que no es una persona avariciosa que anda detrás del dinero y de las ganancias injustas y todo eso, si tuviéramos esa misma regla para los que quieren gobernar, que se dicen ser creyentes, yo creo que estaríamos viendo un México, un Estados Unidos, un Ecuador, un país, un mundo con países gobernados recta y correctamente. Pero no nos hemos animado a obedecer a la palabra de Dios. Yo confío en que sí se hará. Porque, por ejemplo, decía de este texto, nada más para que sepan dónde está, Proverbios capítulo 29, versículo 2. Proverbios 29:2 justamente es el que dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, y sabemos que los impíos son todos aquellos que están alejados de Cristo, los que no están con Dios, entonces al final de cuentas no nos extrañe que nos sentamos mal, que vivamos mal, o que vivamos injusticias cuando pues a quienes hacemos gobernar, porque no olvidemos que nosotros votamos por ellos, en la mayor parte de los países mínimo, somos nosotros. Pero cuando el impío es el que gobierna, el pueblo gime, el pueblo sufre, el pueblo, termina siendo el afectado. Y eso, pues en parte, es nuestra consecuencia, es nuestra culpa. Tengo al revés la pantalla. Discúlpenme que ahora me van a ver diferente. Decía, entonces, vemos estas características que justamente en muchas ocasiones terminamos ignorando, y no es correcto que las ignoremos porque vuelvo a lo mismo. La misma palabra nos lo llega a mencionar. Ahora bien, ayer les mencionaba sobre aquellos que les toca ser jefes, líderes o tener algún liderazgo en general. Quiero explicarles lo que la misma palabra dice de cómo tenemos que llevar nuestro liderazgo. Para todo aquel que tiene un liderazgo en una empresa, que tiene un liderazgo en una iglesia, que tiene el liderazgo de su casa, los padres de familia, incluso las madres con sus hijos, quiero enseñarles lo que la palabra de Dios dice sobre este tipo de cosas. Primero que nada, hablando de este tema, yéndonos a lo que viene siendo el ámbito laboral, para el que es jefe, para el que es líder, para el que le toca estar sobre algún equipo, por ejemplo, Colosenses sí llega a decirnos cómo tenemos que ser. Colosenses capítulo 4, versículo 1. Colosenses, este es Hechos, está un poquito más acá. El Hebreos está un poquito antes. Colosenses, Filipenses, aquí está, Colosenses capítulo 4, versículo 1, llega a mencionar: amos. O sea, los que son líderes, los que son jefes, en aquel tiempo pues tenían siervos, actualmente se tienen empleados, por ejemplo. Dice, amos, haced lo que es justo. En primer punto, todo aquel que es creyente y tiene una empresa, tiene un liderazgo, tiene lo que sea, haga primeramente lo que es justo. Si saben, por ejemplo, que el trabajador, su salida es a las 7 de la tarde, no lo retengan más de las 7 de la tarde. Si él se quiere quedar, bien, pero sean justos. También hay necesidad de pagar horas extras cuando la ley lo amerita. O sea, sean justos con lo que debe ser justo. En el caso, obviamente, exijan lo que se tiene que exigir. Tienes que llegar a las 7 de la mañana, llega a las 7 de la mañana. Te tienes que ir a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, vete. ¿Por qué? Porque es lo justo, es lo correcto. Esas personas tienen una familia, una vida, una necesidad de estar libres, no encarcelados. Entonces, lo justo es que si, por ejemplo, el contrato dice de tal hora a tal hora, no sean como aquellos hombres y como aquellas mujeres y como aquellos líderes y jefes del mundo que no tienen sí, pues al final de cuentas un Señor como Jesucristo en sus vidas que es justo. No exijan a sus trabajadores más de lo que ya está determinado que se les debe exigir. Sean buenos con ellos, sean justos. Entonces lo primero que les dice es, amos, haced lo que es justo. Si tienen que pagarle en tal fecha, páguenles en tal fecha. Esfuércense por darles exactamente el día de su pago, el pago. Dice,
y recto. Dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo, y aquí está la parte importante, que también vosotros tenéis un amo en los cielos. En otras palabras, ustedes que tienen algún tipo de empleado, algún tipo de trabajador, sean conscientes que como Cristo los trata a ustedes, ustedes deben tratar a los demás que están bajo su mando. ¿Por qué? Porque así como Cristo te tiene paciencia, tenle paciencia. Así como Cristo te ama, ámale. Así como Cristo es justo contigo, sé justo con Él. Pero así como Cristo te exige, exige lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es válido, incluso lo que se acordó delante de estas personas. Así como Cristo no retarda su benevolencia, su pago, su misericordia, así de la misma manera seamos nosotros para con aquellos que están bajo nuestro mando. Entonces, para aquel que tiene un liderazgo, tiene una empresa, tiene empleados, sepa que la Escritura sí habla y dice, hagan lo que es justo. No sean injustos con sus trabajadores, porque así como ustedes son dueños, son los que pagan, son los que mandan en un lugar, ustedes mismos también tienen un Señor que manda, paga y les sustenta a ustedes. Y así como Cristo nos ha tratado, traten a los demás. Ahora, en cuanto al liderazgo que tiene que ver delante de Dios, tenemos que entender una cosa. Los liderazgos que nosotros vivimos no son los liderazgos que vive el mundo. La manera en la que nosotros tenemos que aprender a ser líder, a ser jefe, a ser, el mayor entre los hermanos y entre los demás, es a la manera de Cristo y no a nuestra manera. Lo vamos a ir viendo. Capítulo 22 de Lucas capítulo 22, versículo 24. Ahí está en la página antes. Lucas capítulo 22, versículo 24. Menciona cómo tiene que ser un liderazgo en Cristo Jesús y cómo es que el Señor mismo ve la cuestión del mayor y del menor. Ya lo vamos a ir entendiendo. Justamente en la Escritura viene un título que tiene esta parte de la lectura y dice: la grandeza en el servicio. Y ahorita vamos a ver sobre este tema. Hubo también, dice, esto está en el capítulo 22 de Lucas, versículo 24, por si lo quieren anotar o guardar, o leer juntamente conmigo. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Y dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Aquí me voy a detener un segundo y les voy a dar el ejemplo de un presidente. Por ejemplo, se tiene la idea errónea, obviamente, de que un presidente en una nación es justamente el de mayor autoridad, y sí, es el de mayor autoridad, pero es como un rey, y no es así. El presidente, si lo vemos, y por eso mismo digo que es tan importante que un creyente, que al menos alguien que tiene los valores cristianos, sea el que gobierne, un justo, es porque justamente el presidente no es el dueño y señor del país, sino el servidor del país, porque el país mismo votó por él para ponerlo ahí y que él presida, sea el que esté presente primero en cuanto al tema de tratar los asuntos del país. Es el servidor del país principal. Por lo mismo, por su responsabilidad, también tiene cierta autoridad y ciertos beneficios, pero técnicamente el liderazgo que tiene es el de servir a su pueblo. Es exactamente el mismo tipo de liderazgo que Dios espera de nosotros. Que nosotros, cuando seamos líderes, sobre todo en el pueblo del Señor, seamos como lo que técnicamente debería ser un presidente. Una persona que es el primero en ponerse, el que preside, el que está enfrente, dando la cara por el pueblo de Dios. Y cuando está de frente dando la cara por el pueblo de Dios, no se enseñorea de ellos, sino
que es siervo de todos. En otras palabras, ve por el bien del pueblo. Nuestro liderazgo tiene que ser de la misma manera. Sea un liderazgo en una iglesia, sea un liderazgo en nuestra familia, varones, los que son padres de familia. Ustedes son la cabeza del hogar, pero como cabeza no se vuelven el dueño como si fueran esclavos su familia, sino que ustedes se vuelven los responsables de servir a su familia de todo corazón. Claro que tienen autoridad justamente por la responsabilidad que ustedes tienen. Sin embargo, no quiere decir que ustedes se enseñoreen como lo harían en otros lugares o en otras cosas de su familia, sino más bien que sean los primeros en ver por el bien de su familia, sean los primeros por ver que su familia esté bien, principalmente en qué aspectos, en los espirituales. Pero ustedes, como varones, son el que se encarga de ver que su esposa esté bien en cuanto al término físico, pero también espiritual, en cuanto al término de la misma relación que tienes para con ella. También eres el primero en ver cómo están tus hijos, si tienen lo necesario o no, y sobre todo en lo espiritual, si están encaminados en la verdad, si tienen falta de conocimiento, si no tienen un buen ejemplo de ti, también eso es importante. Al final de cuentas, el liderazgo en Cristo es de la siguiente manera. Dice que a los que están en este mundo pues y tienen autoridad les llaman bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Dice, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. En otras palabras, ya ese último versículo casi que lo leí de más. En otras palabras, el liderazgo que uno tiene que ejercer en Cristo es el del servicio, es el del bien por aquellos que están bajo nuestro mando, vamos a decirlo así. Es el procurar a la gente que de verdad necesita de nosotros y nosotros de ellos. Así como, se los pongo bien sencillo. ¿Por qué creen que se les llama pastores a las personas que están encargadas del pueblo de Israel? O bueno, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. ¿Por qué creen que se les llama pastores a aquellos que están encargados de las ovejas de Cristo, que nosotros llamamos incluso pastores? ¿Por qué? Porque así como un pastor, si el pastor no cuida sus ovejas, se queda sin sustento y él mismo muere de hambre. Pero si el pastor cuida sus ovejas y sus ovejas están bien, sus ovejas le dan bien a él y él mismo estará bien, vamos a decirlo así. Porque, por ejemplo, si una oveja está bien alimentada, está feliz, no tiene necesidad, no tiene tristeza, su miedo es solventado cuando el pastor está ahí, la oveja crece fuerte, se hace fuerte y le da buena lana al dueño de las ovejas. Incluso lo vemos con el ganado. Cuando una vaca, cuando un cúmulo de vacas justamente está bien cuidada, da leche de calidad. Incluso entre ellas se puede tener carne de calidad. Ahora bien, les hago aquí la pregunta. ¿Qué pasa si uno hace lo contrario? Trata mal a sus ovejas, trata mal a su ganado. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Va a terminar estresándose, fastidiándose, doliéndose, van a huir, van a estar mal alimentadas, no van a poder darle el fruto necesario. Si a los varones que se encargan del pueblo de Dios se les llama pastores, es justamente porque se tienen que encargar de aquellos que también le dan el sustento, pero primeramente viendo que ellos estén bien. El buen pastor, dice la Escritura, su vida da por las ovejas. Es una persona que está dedicada a ver que sus ovejas se encuentren bien. Obviamente, si sus ovejas están bien, él también va a estar bien porque va a obtener, vamos a decirlo así, el beneficio, la ganancia y el bien de que sus ovejas estén bien. Entonces, por eso mismo se les llama así, porque es una, vamos a decirlo así, es una relación simbiótica.
El uno no puede vivir sin el otro. El pastor no puede vivir sin sus ovejas y sus ovejas no pueden vivir sin su pastor. ¿Por qué? Porque el pastor se dedica a que las ovejas estén bien y las ovejas sustentan la necesidad del pastor. Es así como funciona. Por eso mismo es que aquellos que están dedicados al pastorado se ven en la necesidad, en la obligación y también en el amor, porque es algo ya que se hace por decisión propia. El que tiene llamado pastoral y es puesto como pastor siempre tiene ese amor por las ovejas, tiene que tenerlo. Al final de cuentas son puestos por Dios y es el aspecto principal de un pastor, por algo se le llama así, que ame a sus ovejas, que busque que estén bien, que busque que realmente estén bien encaminadas, que estén bien alimentadas, que no estén perdidas, que no estén descarriadas, que no estén tristes, deprimidas, no mal comidas. Ellos son los encargados justamente de eso. Y por lo mismo, también ellos reciben, por eso es que también se le dice que él es digno de su salario, porque así como ve que ellas estén bien, ellas le dan sustento a él para poder seguir actuando en esa misma situación. Por eso es tan importante que nosotros, los que somos guiados, cuidemos a nuestros pastores, cuidemos que ellos estén bien, cuidemos que no se estén desgastando de más, cuidemos que estén bien alimentados, cuidemos que estén sanos, principalmente, porque así como ellos, como nosotros cuidamos, o bueno, vamos a decirlo así, nosotros les otorgamos para que ellos se sustenten, ellos dan su vida porque nosotros estemos bien encaminados, conocedores de la palabra, alejados del mal, alejados del pecado y de las consecuencias justamente del mal camino. Y si vivimos las consecuencias del mal camino, también están ahí para hacernos reflexionar, pero también para ayudarnos a salir del hueco en el que nosotros mismos nos metimos. ¿Por qué? Porque para eso están hechos, para eso están puestos, para eso fueron llamados. Entonces, el liderazgo, sobre todo delante de Dios, es así. Es el hecho de procurar, tanto como sea posible, a las personas a las que tú tienes a cargo, vamos a ponerlo así, a las personas que tú tienes a cargo. Entonces, bien importante ese tema, sumamente necesario que tengamos esa conciencia para no liderar con autoridad. Sí, es innecesario tener autoridad, no digo que no, solamente que digo que no liderar con autoridad opresiva, sino con autoridad de amor. Una autoridad que busca el bien de la otra persona. Porque es una cosa muy diferente decir no vas porque no quiero, a decir no vas porque no te conviene. Y no te voy a dejar ir porque si yo te dejo ir, lo único que voy a provocar en ti es que te vaya mal. Eso es muy diferente. Una cosa es una autoridad obligatoria porque yo mando, porque yo quiero, porque yo soy. Y otra es porque no te conviene, porque te amo, no quiero que te vaya mal. Ese es el liderazgo que nosotros tenemos que aprender a ejercer en el pueblo de Dios. Y aún para con las personas que no son del pueblo de Dios, dependiendo de, como dije anteriormente, en qué puesto estemos. Seguimos con la lectura para ya terminar justamente con este tema. Versículo 32 estaba acá. Dice, alzando entonces él, porque veíamos que justamente se iban con Jehú y dejaban de lado al pueblo, a la familia del rey, porque pues habían actuado incorrectamente todas las veces y eran malvados en su propio corazón y malvados al final de cuentas también con sus siervos. Entonces casi que se les voltearon en contra porque no habían sido buenos líderes. Dice, y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Dice, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. O sea, la aventaron desde donde estaba. Dice, entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla. Dice, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies y las palmas de las manos. ¿Qué imagen más feo debió haber sido? Dice, y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Dice, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra,
en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Cosa complicada. Y ahí terminamos ahora sí la lectura del día de hoy. Y ahora sí, hermanos míos, vamos a orar y agradecer a Dios por esto, y les irán mandando los versículos y todo lo que llegamos a mencionar. Vamos a orar. Ya les aclaro también preguntas o dudas que traigan. Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias de todo corazón porque hoy nos das esta oportunidad, Padre, de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias porque sabemos que al final de cuentas tú has sido el que nos has permitido de todo corazón tener este cuidado, Señor, con nuestra vida, para poder cada día estar alimentándonos de tu palabra. Gracias, Padre, por permitirme a mí, en lo personal, ser partícipe de esto que es ayudar a tu pueblo a ser guiado, Padre. Te pedimos, por favor, que nos sigas permitiendo cada mañana, cada día, cada vez estar encaminados en tu verdad. Y bueno, tener esta bendición, Padre, de tener cada mañana, cada día, palabra que venga de ti. Te damos gracias, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por todo. En nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy.